Y supongo que todos habéis recibido ya el programa. Veréis diferentes eventos para celebrar y entre todos vamos a hacer que sean unos días especiales y que recordemos con cariño. Empezamos hoy con el pregón, a cargo de José Antonio Adel, que viene directo de Aragón y lo ha hecho con muchísima ilusión. A continuación ofreceremos un ponche que nos han preparado dos mozas de Teruel que tenemos muy entendidas, pero han preparado un caldero. Tenéis que tener sed, porque si no, con los pocos que estamos, no se acabará. Bueno, mientras tanto, nuestros joteros cantarán alguna jotica y nuestro músico oficial de los sábados, Joan Bas, también nos deleitará con alguna pieza aragonesa. Los que tengáis cena reservada, ya podéis ocupar vuestro sitio y continuaremos con el baile hasta la madrugada. Entonces sí que habrá más gente que ahora. Bueno, seguimos con mañana, el 6 de octubre, a las 8:30 de la mañana. Almuerzo, huevos fritos con chistorra, a cargo del chef de la Casa Ovidi, es de Oliote, de Teruel, el que sea, es socio del centro. A las 9 empiezan las partidas de guiñote y dominó. Al finalizar haremos la entrega de trofeos. Y también mañana, a las 6 de la tarde, la compañía de teatro Menos es Más nos interpreta Puzzle Teatral. No hay que sacar entrada, hacemos una rifa y hay vía libre para todo el mundo. Y ya este fin de semana acabamos, bastante completo. El Día del Pilar. Desde las 10 de la mañana empezamos con la ofrenda de flores en la Plaza Bella y durante la misma habrá actuaciones de sevillanas con nuestra profesora del centro y ballada de sardanas con la colla aragonesa. Y a las 12 misa baturra y he preparado carteles de reservado para los bancos. Y me gustaría que estuvierais todos cómodamente sentados. Creo que la única manera de que no nos ocupen los bancos sería que llevarais todos el cachirulo o que vayáis vestidos de baturros. Y así nadie que no lleve cachirulo que no se siente. Y he puesto una vigilanta, y hay una vigilanta oficial que va a controlar, a ver si tenemos suerte. Vamos a intentarlo. A la salida de misa, los trancaires tomarán la plaza para disparar las salvas de honor a la Virgen del Pilar. Y a continuación, en el escenario de la ofrenda, empezará a sonar la jota. Y una vez acabada la fiesta en la plaza y en la catedral, nos venimos a comer al centro. Estáis a tiempo de sacar el ticket hasta el jueves, aquí en el centro. Y el domingo 13 de octubre, el final de las fiestas será en el Teatro Principal. No os lo podéis perder, será una sorpresa hasta para mí, pues que nuestro grupo de Jota se lo ha currado y tienen unas ocurrencias que ya lo veréis. Y las entradas para el teatro las tenemos a la venta aquí todas las tardes. Y esperamos que disfrutéis del programa que os hemos preparado. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Y viva el Centro Aragonés de Terrassa! Y ahora Laura nos presenta al pregonero. Bueno, esta noche contamos con la presencia de don José Antonio Adel Castán, nacido en Tamarite de Litera, en Huesca, y residente en Binefar. Le agradecemos de corazón que haya aceptado ser nuestro pregonero de estas fiestas del Pilar 2019. Don José Antonio es maestro, licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia Contemporánea, y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Director del Centro de Profesores y Recursos de Monzón y profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca. También ha sido atleta, campeón de Aragón de cross y diversas especialidades de fondo, y entrenador. Posee el título de entrenador nacional de atletismo. Ha realizado las tareas de presentador y animador en diversas competiciones atléticas y ha promocionado la recuperación de diferentes carreras pedestres, denominadas corridas de pollos. Luego me imagino que ya nos explicará un poco de qué va la cosa. Una de las facetas de sus investigaciones serían los juegos tradicionales y los inicios del deporte en Aragón. De hecho, su tesis doctoral versará sobre este tema. De ahí surgen libros que tratan sobre los juegos tradicionales aragoneses. Ha sido coordinador provincial de Educación Física, impulsando las jornadas provinciales y la formación del profesorado del área y promocionado los juegos deportivos basados en la convivencia por diversas comarcas del Alto Aragón. Promocionó junto con el señor Celedonio García y otros atletas la carrera de la solidaridad, cuya recaudación se dedica a diferentes causas humanitarias y ONGs.
Ha publicado más de 30 libros, principalmente de temática aragonesa, muchos de ellos en colaboración con el señor Celedonio García. Ha colaborado en otras 40 obras y ha escrito más de 800 artículos en diferentes medios. También ha participado en tertulias y programas radiofónicos. Ha recorrido los 731 municipios aragoneses, recogiendo datos de etnología, folclore, tradiciones, y ha impartido más de 1.300 conferencias por todas las comarcas aragonesas. Por nombrar algunos de sus primeros libros, fueron La litera, nuestra tierra, y La litera, villas y lugares. En el año 2000 recibió el encargo del Ayuntamiento de Binéfar de publicar el libro Binéfar, tradición y modernidad, donde recoge la historia y tradiciones de esta población. Todos los beneficios de ese libro los donó a las dos entidades humanitarias de la población, como son Cáritas y Cruz Roja. Ha sido homenajeado y galardonado con diversos premios importantes, como algunos de ellos son Premio Literano de Honor y Premio Valores Humanos en el Deporte. Conjuntamente con el señor Celedonio García, recibió el Premio Asociación de Gaiteros de Aragón por su labor realizada a favor de la cultura aragonesa. Y para acabar, teniendo en cuenta su carrera profesional tan extensa e interesante, tengo que reconocer que lo he tenido un poco difícil a la hora de recopilar la información, porque una vida tan llena de grandes cosas no se puede resumir en 4 líneas. Posee tantos premios, ha escrito tantas obras y ha realizado tantas actividades en diversos ámbitos que me parecía injusto nombrar unas cosas y otras no. Por eso yo invito a todos los que estamos aquí presentes a buscar información del señor José Antonio Adell y entenderán de lo que les hablo. Yo me quedo con que es un hombre solidario, que le apasiona el deporte, la escritura, la cultura en general y que ama su tierra, que es Aragón. Y es por ello que ha dedicado su vida a dejar sus conocimientos como legado en nuestra historia. Gracias. Muy buenas tardes, encantado y agradecido de poder estar aquí en la Casa de Aragón de Terrassa. Primero agradecer a Vicky, como presidenta de esta Casa de Aragón, pues el interés. Yo le planteé que a mí me gustaría venir a Terrassa también, a visitaros, poder hacer el pregón. Había hecho otros pregones de Casas de Aragón, tanto en Madrid como aquí en Cataluña, y lo cierto que había oído hablar muy bien de todas las actividades que lleváis. Con lo cual, bueno, me lo puso muy fácil y por eso encantado de poder estar aquí. En muchos pueblos de Aragón, cuando he estado en Tiñana especialmente, siempre me dicen, pues la mayor parte de la gente que se fue está en Terrassa. No sé qué hay alguno en Tiñena. Me ha pasado también con algún otro pueblo aragonés, ¿no?, que me decían, sobre todo en Terrassa. Y es verdad, Terrassa es la tercera ciudad de Cataluña. Está Barcelona Hospital y luego llamáis vosotros. Incluso está más grande que Sabadell, aunque estéis la misma comarca, capital comarcal. También aquí está la diócesis, la cabecera de la diócesis, el obispo, y en fin, es una ciudad activa. Así como en Aragón siempre vamos viendo cómo se pierde población, pues el caso de Terrassa es impresionante. Se ha llenado precisamente de muchísima gente que ha venido de tantos lugares de España y que se han unido a los que estaban aquí en esta ciudad. Bien, es verdad que, no sé, aparte que puede haber gente que se ha nacido aquí, pero por lo que veo la mayor parte de gente tiene sus raíces en nuestra tierra aragonesa. Entonces, si analizamos cuando tuvisteis que marchar de Aragón o cuando lo hicieron vuestros padres, normalmente cuando alguien se va de un lugar siempre se va con cierta pena y tristeza. Es cierto que el lugar donde uno llega también suele ser bien acogido, como ha ocurrido aquí, pero siempre te quedan esas raíces a las que continuamente volvemos. Porque hay un poeta catalán, Salvador Espriu, que lo dice muy bien, dice que perds els arrels per la identidad. Y en parte es verdad, mientras mantengamos las raíces parece que nos sentimos más a gusto. Bien, pues hecha esta pequeña introducción, voy a hablar ya del pregón que he preparado. De alguna manera he visto que de esos 51 casas de Aragón que hay por toda España, hay también como sabéis, en Europa, en Andorra, he estado alguna vez, en Bruselas, y luego también en Sudamérica. Yo estuve en Bolivia también un tiempo allí cuando me jubilé como voluntario, dando clases en distintas universidades. Y bueno, de alguna manera, al ver que hay 105 años, sois una de las casas, lo cumplisteis en marzo, más antiguas de toda España. Es decir, la Casa de Aragón, una de las más antiguas es Terrassa. Eso quiere decir que de alguna manera también debéis estar orgullosos por ello.
Bueno, pues voy a hablar sobre una hora más o menos, porque es lo que he empezado a 20, suelo ceñirme a ese tiempo, entonces son como 9 apartados los que os voy a hablar. Una reflexión inicial que ya la he hecho, algunos datos de nuestra tierra, que tenemos unos paisajes y entornos de privilegio, también debemos sentir orgullo de ser aragoneses, y el que sea catalán también debe sentir orgullo de ser catalán o de ser riojano, pero bueno, aquí estamos hablando ahora de Aragón, ¿no? El rico patrimonio que a veces no conocemos, los grandes personajes que hemos tenido, que han nacido en aquella tierra, nuestras tradiciones, la historia tan fecunda que tenemos, también nuestros pueblos. Vi que me dijo los pueblos de donde erais, me dio una relación y alguno lógicamente no podía acordarse de todos, y alguno me ha dicho algún pueblo más, lo he añadido, y seguro que si alguno queda pues me dice el pueblo, y yo si me acuerdo de algo le digo. Antes, cuando daba clase en la facultad el primer día preguntaba a los alumnos ¿de qué pueblo eres? Y una vez me decían el pueblo, pues yo les decía 3 o 4 datos del pueblo, salvo que me pusieran un pueblo muy difícil, que a veces puede ocurrir, ¿eh? Bueno, mirad.